Aleluya. Quiero llamar al pastor Elías, si está por acá. Y Hansi, ¿quieres venir? A mí no me cabe la menor duda que nuestro Dios es un Dios generacional, que Él cumple sus pactos, cumple sus promesas a través de todas las generaciones. Tu papi aquí, tú aquí. ¿Sabe? Yo quiero honrar a Dios por mi hijo, por la hija de mi hijo, porque son adoradores que Dios ha llamado para esta nación y porque Dios ha sido fiel a su pacto, definitivamente. Y yo quiero pedirte, Elías, que por favor tú establezcas una declaración para las familias, para aquellos adoradores de todo corazón, porque yo soy adoradora de todo corazón, pero no canto ni en la, ni en fa, ni en donde me salga, pero adoro a Dios. Pero yo veo en ellos cumplida la palabra y lo veo en Oscar, en sus hijos. Y yo creo que hay muchos aquí que anhelan ver a sus hijos adorando a Dios en las diferentes manifestaciones, no importa cuál sea. Y yo creo, Eli, que tienes la autoridad para desatar eso sobre los ministros. En el nombre de Jesús, que sea concedida gracia sobreabundante sobre todos y cada uno de nosotros para entender el diseño de Dios para nosotros mismos y para nuestras familias, nuestros hijos y nuestras generaciones. Que nos sea concedido entendimiento y revelación de lo alto para buscar no nuestros propios diseños, sino buscar aquello que el Señor agrada, que el Señor desea, que el Señor está buscando que se manifieste en nosotros y en nuestras generaciones y en nuestra nación. En el nombre de Jesús, que nuestros espíritus sean ensanchados y que su buena palabra haya cabida en cada uno de nosotros. Que nuestros hijos y nuestras hijas sean como columnas en la casa del Señor por todas las generaciones. Amén. Aleluya, gracias. Después de tanta revelación que el profeta Johnny nos ha dejado, ¿verdad? Uno dice, Dios mío, ¿cuánto tiempo para digerir todo esto y qué más podemos añadir? Pero yo creo que Dios tiene algo para nosotros, para nuestras vidas, para nuestros corazones. Oscar, quiero llamarte por acá si tienes algo. Oscar también es un adorador, es un profeta, un apóstol del Señor. Y sé que seguramente el Señor tiene algo también para nosotros a través de él. Sabe, curiosamente, justo mientras mamá me llamaba, el Señor traía a mí algo que he venido como rumiando, pero como que hubo algo que terminó de hacer clic en esos últimos segundos. Y tiene que ver con el hecho de que Dios va trabajando en nosotros a nivel personal y definitivamente debe de haber una revelación personal de quién Él es para poder adorarle. Pero como que con tanta claridad entendí que únicamente en la medida que la revelación personal de su persona a nuestras vidas se vincula de forma colectiva en un cuerpo, entonces podemos experimentar el verdadero gobierno que estamos anhelando para una nación y las naciones de la tierra. Por eso en Juan 4, cuando esta mujer samaritana se encuentra con Jesús, nos revela la importancia de lo que significa que el Maestro se muestra ante ti y se revele y se dé a conocer. Pero inmediatamente después de esto, vemos que hay una reacción, una respuesta. Y he llegado a entender que la respuesta a la revelación de la persona de Cristo es en sí misma adoración, pero que esa respuesta en adoración desencadena una manifestación de Dios. Es decir, Él no se queda con aquello que tú rindes delante de Él. Adoración tiene que ver con obediencia, con servicio, con sacrificio, con culto. E interesantemente esta mujer de Juan 4 va y comienza a testificar: venid y ved de aquel que
ha dicho todo sobre mí. ¿Acaso no será este el Mesías, el que estamos esperando, que nos enseñe precisamente sobre adoración? Y curiosamente todo un pueblo comienza a creer por causa del testimonio de esta mujer. Todo comenzó con una revelación personal, pero esa revelación personal se desencadenó en una respuesta colectiva. Por eso la gente del pueblo se acercó y dijo: habíamos escuchado de tu testimonio y entonces vinimos a escuchar, y ahora que hemos oído con nuestros propios oídos, hemos visto con nuestros propios ojos, verdaderamente creemos que este es el Cristo. Entonces, amados míos, lo que quiero dejarle en estos breves segundos y minutos es: definitivamente no podemos adorar al que no conocemos. El tema no es que adoramos para que Él se nos revele, el tema es que Él se nos ha revelado y por eso le adoramos. Pero una vez que nosotros le adoramos, Él va a responder, porque la respuesta de esa adoración es una manifestación de Dios en la tierra. Y lo interesante es que la manifestación de Dios en la tierra en estos días y en estos tiempos se llevará a cabo a través del mismo cuerpo de Cristo. Por eso la comisión: ven, sanen enfermos, liberen, hagan. Se nos dio el poder para poder manifestar quién Él es. Y cuando lo manifestamos, entonces se abre una puerta de credulidad. A la gente le es dada la oportunidad y la posibilidad de creer. Porque, amados míos, ni siquiera creemos porque somos buenos. Creemos porque aún el mismo Dios activó en nosotros la posibilidad de creer. Pero cuando creemos, cuando esa puerta de oportunidad se abre, entonces existe esta posibilidad de que Él se nos revele de una forma particular. Y cuando Él se nos revela y respondemos a su revelación, estamos adorando. Y cuando adoramos, entonces Dios responde y se manifiesta. Y cuando Él se manifiesta, la gente puede creer. Y cuando la gente puede creer, entonces Dios se revela y comienza a funcionar un ciclo de revelación, de adoración, de manifestación, de credulidad en la gente, que es la que eventualmente va a poder desencadenar el gobierno del Todopoderoso en nuestra tierra. Así que, amados míos, lo que acontece en cada uno de nosotros, la revelación personal, es muy importante, pero necesitamos también entender que no se queda allí, que no se detiene allí, que se está esperando una respuesta a la revelación de Dios a tu vida y a mi vida por causa de los demás, por causa de una respuesta colectiva que permitirá que nuestras naciones verdaderamente sean gobernadas por Él. Porque como dice el dicho, una golondrina no hace verano. En otras palabras, es importante tu revelación personal, es indispensable, pero también es importante que eso pueda generar una reacción en cadena, que eso pueda echar a andar el diseño de Dios de cómo Él se da a conocer, para que nuestras naciones también puedan entrar bajo su gobierno. Así que creemos en este tiempo de gobierno de Dios, en la medida que los adoradores activamos el que el Dios de toda la tierra se manifieste, para que la gente crea, para que Él se revele a ellos y para que Él pueda responder y Él pueda gobernar también sobre la tierra a través de su iglesia. Gracias, hijo. Así es. Mencionábamos que el día de mañana comienza el nuevo año judío. Es el año 5777 y se le ha denominado el año de la espada. La espada tiene que ver con la palabra de Dios. Yo creo que es un tiempo porque Israel es reloj para la iglesia. Y es un tiempo en donde veremos más poderosamente que nunca la palabra revelada, más cortante que una espada de dos filos, penetrando las intenciones del corazón, las coyunturas, yendo hasta lo más íntimo del corazón de las personas y trayendo una revelación fresca. ¿Sabe que uno de los opositores más grandes de la verdadera y genuina adoración no es el diablo, es la religión? Pero yo tengo esperanza porque un día Dios me dijo: mas la hora viene y ahora es cuando los que están muertos oirán la voz del Hijo de Dios y vivirán. Yo he estado creyendo que Dios hará de una manera sobrenatural una intervención divina en nuestra historia, para que aún aquellos que han estado en religión, que han estado muertos en religión, aquellos en los cuales nosotros no vemos la manifestación de la vida del Espíritu,
De alguna forma, los sordos que tienen oídos oirán la voz del Hijo de Dios y vivirán. Es algo que no lo podemos entender, no sabemos cómo va a ocurrir, pero yo creo que Dios lo va a hacer. Me gocé mucho con el tema de este congreso. ¿Sabe por qué? Porque no podemos separar adoración de gobierno. Una cosa precede a la otra. ¿Sabe que el primer personaje en ejercer sacerdocio fue Luzbel? Y a él se le dio la oportunidad de ser un sacerdote, alguien que alababa, que cantaba, que tocaba instrumentos, pero también ejercía gobierno y jerarquía sobre los querubines del cielo. Pero sabemos lo que pasó, la altivez en el corazón, el orgullo, la soberbia, etcétera, el creer que lo hacía demasiado bien y que tenía que ser para sí la alabanza. Y entonces quedó descartado, pero Dios tuvo una idea. ¿Sabe cuando Luzbel es sacado, es desechado, ocurre un desorden en el universo? Lo que en hebreo se llama tofu, era un desorden, un caos. La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, pero bendito sea Dios que el Espíritu Santo de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y el Espíritu Santo siempre se está moviendo y siempre tiene un poder creativo. Cada vez que el Espíritu Santo se mueve en un lugar, en una situación, tú puedes esperar que las tinieblas van a desaparecer y la vida se va a establecer, que la luz se va a establecer y el río de vida va a comenzar a fluir. Y eso fue lo que ocurrió. El Espíritu Santo de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y entonces Dios habló. De la boca de Dios salió una palabra: sea la luz, y la luz fue hecha. Y una vez que la luz fue hecha, las tinieblas tuvieron que huir. O sea, cuando estamos hablando de sea la luz, no estamos hablando de las lumbreras, del sol, la luna y las estrellas. Estamos hablando de una dimensión de vida en la luz en la cual habita el Dios Todopoderoso. Y en ese momento, cuando Dios dice hagamos al hombre, el primer Adán fue creado, y como bien explicaba el profeta Johnny, Dios venía y hablaba con ellos al aire del día, pero no habitaba en ellos. Dios venía y los visitaba, Dios venía y hablaba, pero interesantemente Dios les había dado una instrucción a esa primera pareja. Y cuando le dijo que labraran y guardaran el huerto, la palabra labrar en hebreo quiere decir adorar, quiere decir profetizar, declarar palabras de vida para mantener el entorno del lugar. Y cuando le dice que vigilaran o que guardaran el huerto, tiene que ver con una característica profética que se llama shamar, que es vigilar, ser un vigía, ser un atalaya, ser un guerrero para guardar el territorio. Y aunque todo lo del antiguo pacto solamente sombra y figura de lo que habría de venir, nos deja una enseñanza y nos pone un fundamento para que veamos a ello y apuntemos a lo que ha de venir. O sea, vamos viendo, vamos estudiando, gracias, y vamos estableciendo un camino, una ruta para saber lo que habría de venir. Y este primer hombre, varón y mujer, estaban en un ambiente totalmente profético. El huerto de Edén se llamaba, o quiere decir, lugar de deleite. Lugar de deleite donde Dios venía a deleitarse con ellos. Donde Dios les dio una autoridad y un gobierno a tal punto que les delegó el ponerle nombre a todos los animales. Eso tiene que ver con gobierno. Solo una autoridad puede nombrar algo. Usted como padre puede ponerle nombre a sus hijos porque usted es la autoridad, nadie más les puede poner nombre. Ellos podían ponerle nombre a todos los animales. O sea, ese primer hombre, varón y mujer, tiene que haber sido sumamente sabio para inventar tantos nombres. Que aquel animal cuello largo lo iba a llamar jirafa, y que aquel que brincaba lo iba a llamar canguro, y todo lo que usted quiera que había en la creación. Pero llegó un momento que la serpiente antigua vino y desde afuera del huerto, porque no podía penetrar los límites, sino que seguramente la mujer salió de los límites,
y empezó a susurrarle cosas. Ahora, ¿sabe? El diablo lo que perseguía era que la mujer y el varón dejaran un vacío de autoridad para él poder tomar esa autoridad y ese gobierno. Esa mujer fue engañada a través de palabras que infiltraron iniquidad en el corazón de la mujer. Pero ella, al darse cuenta de lo que había ocurrido, inmediatamente fue donde su compañero y lo sedujo. O sea, ella fue engañada, él fue seducido. Pero el resultado es que ellos fueron sacados de aquel lugar de deleite, de aquel ámbito profético. Ellos ya no podrían tener la visitación de Dios, no podían tener comunión ni comunicación con aquel Dios al cual ellos escuchaban, al cual ellos exaltaban. Pero sabe que lo último que ellos perdieron fue el oído espiritual, porque aún cuando ya habían fallado, cuando tuvieron vergüenza, tuvieron miedo y se escondieron, escucharon la voz de Dios cuando Él dijo: Adán, ¿dónde estás? Todavía tuvieron dentro de ese ámbito profético la habilidad para escuchar la voz de Dios. Pero fueron sacados de aquel lugar y fueron puestos querubines con una espada encendida para que ellos no entraran. ¿Por qué? Porque si ellos entraban y comían del árbol de la vida, entonces tendrían vida eterna. Pero ellos habían trastocado la genética divina. Dios no iba a permitir que una genética trastocada se pudiera perpetuar. Así que tenía que poner espadas encendidas para que ellos no vivieran para siempre en esa condición deteriorada de una genética que no era la que Dios había puesto en el principio. Ahora usted se preguntará, ¿cómo si ellos fueron hechos, creados, formados a la imagen y semejanza de Dios, fallaron? Sencillo. Cuando Dios habló y le dijo: Adán, ¿dónde estás?, dice que ellos tuvieron miedo, tuvieron vergüenza y se escondieron. Y esto nos indica que ellos no tenían naturaleza de hijos. Ellos fueron creación de Dios, fueron formados por Dios, pero no fueron engendrados por Dios. Aquí hay algo poderoso. Cuando alguien no es engendrado de Dios, no puede tener la naturaleza de Dios, porque solo lo que Dios engendra tiene su naturaleza, tiene su genética. Por eso es tan importante el nuevo nacimiento. Ahora, el nuevo nacimiento ni usted, ni yo, ni el pastor más ungido lo puede provocar. El nuevo nacimiento solo lo puede provocar el Espíritu Santo de Dios, porque es una operación totalmente sobrenatural y divina. Es Dios mismo dándose de sí, poniendo de su naturaleza en sus hijos, en sus descendientes. Esa es la pequeña gran diferencia. Profeta Johnny nos hablaba de que el primer Adán fue alma viviente, el postrer Adán fue espíritu vivificante. Pero tú y yo, cuando nacemos de nuevo, también somos un espíritu vivificante. No somos ya alma viviente, porque el Espíritu de Dios viene a habitar en ti. La adoración solamente puede llevarse a cabo cuando el Espíritu Santo está morando en ti. El Espíritu de Cristo es el que te revela la adoración. El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, es el que te enseña a adorar. Te enseña cuán grande es Él y cuán pequeño eres tú, cuán pequeña soy yo. Sin el Espíritu Santo no lo podremos hacer. Nadie que intente, nadie que diga con fuerza humana o natural, o que diga voy a seguir esta instrucción o voy a hacer lo que me enseñaron en el Congreso. Dicen que hay que hacer esto, lo otro, lo quiero entender. Si el Espíritu de Dios no lo produce, no lo vas a poder lograr. Todo lo que es producido por el Señor tendrá un fruto. Todo lo que es producido por el Espíritu de Dios dará un fruto divino. Un fruto conforme a su propia naturaleza. Pero lo que es del esfuerzo nuestro, por muy bien intencionado que sea, no producirá el fruto que se espera. Así que nosotros vemos, después de que el hombre es sacado del huerto, Héctor nos habló de Noé y dramatizó muy bien cómo era el asunto en el arca. Pero hubo un hombre descendiente
de Sem hubo un hombre especial, pero un hombre que vivía en un lugar donde lo que había era adoración pagana. Ese hombre era Abraham. Y a Abraham Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y te llevaré a la tierra que yo te mostraré. Ahora, él solo sabía adorar a la diosa Luna en la llanura del Sinar. Él no conocía al Dios que lo estaba llamando, pero hubo algo dentro de él que respondió al llamado de Dios. Ahora, ¿quién de nosotros se iría tranquilamente de su tierra, de su comodidad, de su parentela, a un lugar que no sabe cuál era? Él no sabía dónde lo llevaban. Dios no le mostró absolutamente nada del diseño, del plano. Él solamente obedeció y salió. Tiene que haber sido sobrenatural. Pero este hombre, después de que sale de su tierra y de su parentela, en determinado momento, usted ya conoce la historia, él se lleva a Lot consigo. Pero el rey de Sodoma captura a Lot. Y entonces cuando Abraham se llena de un ejército con los nacidos en casa, los siervos que él tenía, y ellos van a la batalla con los reyes de Kedorlaomer para rescatar a su primo Lot. Pero cuando vienen de la batalla de los reyes, la cual ellos han ganado, traen el botín de guerra, vienen con todas las cosas. Dice que lo intercepta el rey de Sodoma para pedirle cosas. ¿Sabes? Sodoma siempre te va a pedir, no te va a dar. Pero despuesito, él se encuentra, tiene un encuentro trascendental. Un encuentro que va otra vez a cambiar la genética de este hombre a lo que era la idea de Dios. Él se encuentra con Melquisedec. Melquisedec tenía dos títulos, si podemos decir, o dos funciones. Él era sacerdote del Dios Altísimo y rey de Salem. Estamos hablando de unción de adoración o sacerdocio y unción de gobierno. Él era ambas cosas. No podemos disociar la adoración del gobierno. Y ese Melquisedec era Cristo mismo. Porque dice que cuando Abraham lo vio, le entregó los diezmos de todo. ¿Quién le enseñó a Abraham a dar diezmos? Sino por revelación. Pero Melquisedec lo que hizo fue que sacó pan y vino y lo bendijo. ¿Quién es el que sacó pan y vino y bendijo a sus discípulos antes de ir a la cruz, sino el Señor Jesucristo? Abraham tuvo un encuentro sobrenatural con el Cristo que habría de venir, pero que ya estaba en ese momento en la persona de Melquisedec, de la cual no se dice nada, no tenía genealogía, no tenía principio ni fin, no se habla más de él, sino hasta los tiempos del Señor Jesucristo. Pero algo le pasó a Abraham, su genética fue cambiada en ese momento, y sabe que en los lomos de Abraham estábamos usted y yo por la fe. No estoy hablando naturalmente, biológicamente, estoy hablando espiritualmente. Ahí estábamos nosotros. Pero la vida de Abraham cambió de allí en adelante. Y eso marcó un cambio generacional que nos alcanza a nosotros todavía. El Señor Jesucristo tenía que venir para cumplir el deseo del corazón del Padre, que había dicho desde el tiempo de Moisés que Él quería tener para sí un reino de sacerdotes y gente santa. Y en el tiempo de Moisés, Dios dijo: me voy a reservar a los primogénitos para mí. A través de ellos, del pueblo de Israel, yo voy a hacer un reino de sacerdotes y gente santa. Pero resulta que cuando Moisés sube al monte y se tarda 2 días más de lo que ellos esperaban, cuando ya están bajando, Aarón, que se queda a cargo con ellos abajo, han hecho un becerro de fundición. ¿Por qué hicieron ese becerro? Porque ellos estaban acostumbrados a adorar a otros dioses, a dioses paganos que conocieron en Egipto. Estaban acostumbrados porque todo ser humano fue diseñado para adorar. Aquel que no le es revelado el Dios al cual va a adorar otras cosas, va a adorar otras personas, va a adorar lugares. Si no le es revelado a quién va a adorar.
Así que ellos hicieron un becerro de fundición, estaban danzando alrededor, estaban adorando, dándole pleitesía a ese becerro de oro. Y cuando Moisés llega y ve aquello, se enoja muchísimo y rompe las tablas de la ley que le habían dado. Estaba muy molesto y habla con Dios, y Dios le dice: bueno, habla con el pueblo, diles quiénes son los que te van a seguir a ti, que se pongan contigo a la puerta del tabernáculo. Y los que se vinieron con Moisés fueron los de Leví. Y a partir de ese momento nosotros vemos que se separa, se secciona lo que es el sacerdocio de lo que es el reinado. No era la intención de Dios, no era el deseo de Dios. Ahora tenemos a los levitas como los sacerdotes y tenemos a los de Judá como los reyes. Y los reyes no podían hacer funciones sacerdotales y los sacerdotes no podían hacer funciones regias. Y por el otro lado teníamos al profeta que hablaba de parte de Dios al pueblo, pero ese no era la intención de Dios. Esa fue como una medida paliativa por causa de que el pueblo de Israel falló como idólatras. Y han pasado muchas cosas desde entonces. Usted sabe, el sacerdocio arónico tenía muchas fallas, muchos defectos. Para empezar, el mismo sacerdote tenía que ofrecer sacrificios por sí mismo antes de entrar a ofrecer sacrificios por el pueblo. Por otro lado, el sacerdote no era eterno, tenían que estarlo reemplazando cuando moría. Así que ese no era el sacerdocio perfecto que se esperaba. Y Dios tuvo que proveerse de un sacerdote perfecto. Pero el Señor Jesucristo, aparte de David, que es sombra y figura del Señor Jesucristo, es la única persona en la cual se conjuga el sacerdocio, el reinado y el ser profeta. En David nosotros vemos un David que es rey, un David que es sacerdote y un David que es profeta, pero eso solamente nos anunciaba al Señor Jesucristo. Cuando la Escritura nos habla, como decía el profeta Johnny, de levantar el tabernáculo de David que está caído, nos habla de un linaje, nos habla de una condición, de una generación, de un pueblo a través del cual todos creerán. Gentiles y judíos creerán, porque es para que todos busquen al Señor. Cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra, Él no viene como un sacerdocio arónico. Él no viene como un rey de Judá. Él viene como un sumo sacerdote. No solamente se rasga el velo del templo en dos de arriba abajo cuando Él entrega el Espíritu, sino que se rasgan los mismos cielos para que Él pueda penetrar y ser ahora el primogénito, para que todos nosotros podamos ejercer un sacerdocio, entrar directamente a la presencia del Señor sin necesidad de intermediarios. Él es nuestro sumo sacerdote, pero todo lo que Él es, nosotros somos. Nosotros somos el templo de Cristo, nosotros somos la habitación del Señor. Y todo lo que Él es, nosotros somos. Él es el rey con R mayúscula, pero nosotros somos los reyesitos con R minúscula. Él es el rey de nosotros los reyes. Él es el sumo sacerdote y nosotros somos los sacerdotes. El sumo sacerdote ya entró directamente para que nosotros no necesitemos intermediarios, dije, porque uno de los problemas que hemos tenido como pueblo evangélico es que seguimos pensando que tenemos que ir al líder, al ministro, al profeta, al pastor, para decirle: ore usted por mí, que a usted Dios le escucha. No, a usted también Dios le escucha. Si usted ha nacido de nuevo, si usted es un hijo de Dios, usted tiene entrada libre y directa al trono de la gracia. La función del profeta de hoy día no es para darle dirección personal a las personas. No es para decirte con quién te vas a casar. No es para decirte si vas a tener un bebé varón o mujer. La función del profeta hoy día es para establecer el destino de los pueblos y las naciones alineados al propósito de Dios.
Es establecer una palabra de autoridad que produzca que todo lo que está torcido se enderece, que lo que está levantado se baje, que lo que está hundido se levante y que lo áspero se allane. Necesitamos entender nuestra posición en Cristo. Ahora, si somos sacerdotes, somos adoradores por naturaleza. Si hemos nacido de nuevo, somos adoradores por naturaleza, porque el que se une a Dios, un espíritu es con Él. Ser un adorador está íntimamente vinculado con ser un hijo maduro. Los hijos inmaduros no pueden adorar porque aún no han recibido la revelación de aquel a quien deben adorar. No dejan de ser hijos, sencillamente todavía no tienen la madurez para el ejercicio del sacerdocio. En lo natural, en el pueblo de Israel, los varones tenían que esperar a tener 30 años de edad, que era la madurez natural o biológica, para ejercer el sacerdocio. Ahora, espiritualmente, nosotros necesitamos conocer a aquel que es desde el principio, tener madurez espiritual para poder administrar la herencia, para entonces poder, como hijos maduros, hacer lo que el Padre nos ha encomendado hacer. El Señor Jesucristo, antes de comenzar su ministerio terrenal, tuvo que ser confirmado como un hijo maduro. Y él, en el momento que fue bautizado por el profeta Juan para abrirle el camino como apóstol, dice que se abrieron los cielos, descendió el Espíritu Santo en forma como de paloma para ungir al Señor Jesucristo para el ministerio y para llevarlo al desierto. Pero vino la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo muy amado en el cual yo tengo complacencia. El Padre estaba certificando que Jesús era un hijo maduro, que ya tenía la madurez para iniciar su ministerio y que era un hijo que complacía su corazón. Así que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, y después de estar 40 días y 40 noches y vencer al enemigo con la palabra. Pero ¿sabe usted, después de esos 40 días, qué es lo que el diablo primero quiere poner en duda? Si en verdad eres un hijo de Dios. Y 2 veces le dice: si en verdad eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si en verdad eres hijo de Dios, tírate de aquí y manda a los ángeles que vengan y te recojan. Porque el enemigo siempre tratará de poner en duda aquello que Dios te ha confirmado o te ha avalado. Pero él volvió en el poder del Espíritu para ejercer su ministerio. Ahora, tú y yo somos todo aquello que Él conquistó para nosotros. La iglesia es la única entidad legalmente aprobada y establecida para que mostremos a los principados y potestades y toda hueste espiritual de maldad en las regiones celestes la multiforme sabiduría de Dios. A nadie más le dijo que teníamos que demostrar o que tenía que demostrar a los principados y potestades la multiforme sabiduría de Dios, sino a la iglesia. Ahora estamos hablando de una iglesia que es madura, una iglesia conformada por hijos conscientes y responsables del ejercicio de su función. Ahora, un hijo, ¿cuál es el objetivo principal? Lo primero que el hijo debe entender es que existe para agradar el corazón del Padre. El hijo, el que sí es profeta, que sí es apóstol, que sí es evangelista, que sí es maestro, eso es secundario, eso es circunstancial. Pero tú naciste para hacer la voluntad del Padre. Todos nacimos para adorar. Y adorar tiene que ver con obedecer, tiene que ver con honrar, tiene que ver con exaltar. En el antiguo pacto la palabra adorar tenía que ver con postrarse, tenía que ver con doblarse, hacer reverencia, tenía que ver con cosas externas. Pero hoy día, por el Espíritu Santo, adorar tiene que ver con características internas, tiene que ver con que esa genética que es la del Padre reconoce su soberanía sobre mí. Yo reconozco que Él es mi Señor, yo reconozco que a Él me debo, reconozco que debo obedecer sus instrucciones, reconozco
que debo vivir como Él vive. Ahora, hay algo importante. Un hijo no tiene que esforzarse para vivir como tal, porque es su naturaleza. Un perrito no se esfuerza en ladrar, ¿verdad? Esa es su naturaleza. Un gatito no se esfuerza en maullar. Esa es su naturaleza. Una vaca no se tiene que esforzar por mugir, porque esa es su naturaleza. Un hijo no necesita esforzarse en ser hijo, porque esa es su naturaleza, la naturaleza de Dios. Ahora, la naturaleza del hijo es ser un adorador. Cuando Abraham le fue pedido a Isaac en sacrificio, Dios ya había tratado con su interior y con su genética. Él ya era un adorador, por eso no rehusó a su hijo. Pero cuando iban a subir el monte Moriah, fíjese que la escritura dice que ese día que iba a ir a ofrecer a Isaac, que se levantó muy temprano y enalbardó rápidamente los asnos y llevó a los siervos, y entonces subieron al monte Moriah, que era el monte donde iba a sacrificar, gracias, al hijo. Pero dice que al tercer día de camino, al tercer día, ¿qué le habla el tercer día? Del poder de la resurrección. Al tercer día miró Abraham el lugar de lejos. Yo entiendo que él levantó sus ojos y tuvo una visión. ¿Qué visión tuvo Abraham? El poder de la resurrección. Él miró a su hijo vivo y entonces dijo con certeza a los que estaban ahí: el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. Él era un adorador. Él estaba convencido de que lo que iba a hacer era adorar, pero estaba convencido también de que iban a venir a volver juntos, porque para él la revelación de adorar era vida y no muerte. Porque hoy día la adoración tiene que producir vida y no muerte. Así es que él fue allá y usted conoce el resto de la historia. Cuando iba a sacrificar al hijo, se apareció el carnero enredado en el zarzal, que es el tipo del Cristo que nos fue provisto en lugar nuestro. Porque tú y yo merecíamos estar en la cruz y pagar la culpa, pero Él fue dado en propiciación por nosotros, para que no fuéramos nosotros, sino que fue Él. Ahora, así como Isaac fue un adorador, porque casi siempre exaltamos las virtudes de Abraham, que iba a sacrificar a su hijo, pero yo te digo, Isaac no era un muchachito. ¿Y por qué te digo? Porque llevaba toda la leña en su espalda. Un muchachito no podía con toda la leña en su espalda. Él era un hombre ya, porque representaba al Señor Jesucristo. Y pocas veces nos centramos en pensar en Isaac como un adorador. Pero Isaac representa a Cristo. El Señor Jesucristo es el máximo adorador de todos los tiempos, aunque Él no tuvo ministerio de alabanza. Pero el Señor Jesucristo, Él mismo fue la ofrenda. Él mismo fue el sacrificio. Su corazón le pertenecía plenamente al Padre. El Señor Jesucristo se ofreció como una ofrenda del todo quemada, como un holocausto en el altar, que no quedara nada. Todo Él se consumió. ¿Sabe? A Cristo no lo mataron, Él se ofreció voluntariamente. Él fue una ofrenda voluntaria. Él es el ejemplo máximo de adoración. ¿Tú quieres conocer un modelo de adorador? El Señor Jesucristo. Pero como te dije al principio, no hay gobierno sin adoración. No podemos separar gobierno de adoración, porque en Cristo se cumple la Escritura, y lo leímos, creo, hoy con Héctor en Apocalipsis, que nos hizo un reino de sacerdotes. No es que unos son reyes y otros son sacerdotes. En una ocasión estaba
yo en una congregación y el pastor me dice, es que aquí yo ya tengo bien clasificados quiénes son los reyes y quiénes son los sacerdotes. Y le digo, ¿y cómo es eso? Y dice, los reyes son los empresarios que sueltan la plata para las campañas evangelísticas y los sacerdotes son los que pasan intercediendo y los ministros de alabanza. Y dije, Dios mío, qué terrible. La escritura nos habla que cada uno de nosotros en Cristo Jesús somos reyes y sacerdotes, pero lo que él quería no era un rey y un sacerdote individual. Él siempre anheló y quiso, y volvemos al principio, un reino de sacerdotes y gente santa. No dijo que quería una legión de sacerdotes, un equipo de sacerdotes, dijo un reino de sacerdotes. ¿Y por qué un reino de sacerdotes? Porque son sacerdotes que adoran, adoradores que saben gobernar, que saben reinar. Ahora, yo te digo algo, no pretendas gobernar si antes no has aprendido a adorar. O sea, si no eres un adorador, no pretendas gobernar. Primero serás un adorador para que puedas gobernar. Porque cuando tú tienes el corazón de un adorador, eres un espíritu con el Padre, estás escuchando, recibiendo las instrucciones del cielo y tú vas a gobernar desde arriba. No vas a gobernar abajo, vas a gobernar desde arriba. Y el que gobierna los aires, gobierna la tierra. El que gobierna desde arriba, gobierna abajo. Pero para gobernar desde arriba necesitas estar en esa posición. Ahora, esa posición ya nos la dio Cristo Jesús. Estamos ya sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. El problema es que nos bajamos del lugar que el Señor conquistó para nosotros y queremos gobernar desde abajo y pelear desde abajo. Necesitamos retomar la posición que el Señor nos dio. ¿Sabe que una de las trampas más grandes que el enemigo ha usado para retener la victoria de la iglesia y que la iglesia se manifieste madura, como hijos maduros, es hacernos creer que todo es para el futuro? Y entonces el diablo te dice, sí, algún día el Señor te va a sanar. Sí, algún día el Señor te va a mostrar, algún día va a pasar. Y entonces la gente sigue pidiendo a Dios lo que Dios ya le dio. Y seguimos viviendo en un estado que no es en el cual el Señor nos posicionó. Si nosotros entendemos que todo fue consumado en la cruz del Calvario a un nivel espiritual o posicional, también vamos a entender que la iglesia por revelación va a tomar todo eso que Cristo hizo y que Cristo conquistó y le va a dar vida y lo va a activar a través de creer y de la palabra declarada, porque nosotros por la palabra activamos la palabra que ya fue establecida, y cuando nosotros activamos eso podemos caminar en una revelación con autoridad. Nadie puede tener autoridad en algo que no le ha sido revelado. Porque otro problema ha sido que quizá el ministro que está al frente tiene la revelación, el pastor, el profeta, el apóstol tiene la revelación, pero el pueblo no tiene la revelación todavía. Y queremos forzar al pueblo a caminar bajo nuestra revelación sin que ellos tengan su revelación personal. Necesitamos activar nosotros mismos como líderes, como ministros en el pueblo esa revelación de que ellos necesitan su revelación personal. Cada quien llegará solamente al nivel que le llega su revelación. Y en aquello que te fue revelado, tú puedes caminar con autoridad, puedes gobernar sobre ello. Y una vez que has gobernado en ese nivel, estás listo para una nueva revelación. Pero no vas a poder ascender a otra revelación si no has caminado con autoridad y gobierno en la que te dieron recientemente. Y a veces nos hablan en los congresos o en las reuniones de un nuevo nivel, una nueva dimensión, otro nuevo nivel, y nos encontramos escalando uno y otro y es sin revelación. Y si no hay revelación, no hay efectividad. La revelación es sencillamente que el Espíritu Santo rasgue el velo que cubre la verdad que está en tu interior. La revelación no es algo nuevo que viene del cielo. La revelación es desvelar una verdad que ya está en tu interior. ¿Y por qué está en tu interior? Porque el Espíritu de Dios, que sabe todas las cosas y conoce los misterios del Padre, está morando dentro de ti.
Y cuando eso se desvela, viene la revelación y puedes caminar en esa verdad que ha sido alumbrada. Ahora, la revelación puede venir sencillamente porque a Dios le place, pero también puede venir por una impartición o una activación por parte de aquel que ya lo vivió y te está impartiendo de su espíritu. Así es que si somos entendidos, vamos a poder recibir esas imparticiones, esas activaciones para que venga la revelación y caminemos en ese nivel de autoridad que Dios quiere que caminemos. Yo creo que estamos en un tiempo crucial para Honduras y yo creo que aquí está la gente clave de San Pedro Sula, gente que creyó a una visión, a una convocatoria, a un llamado. Y yo quiero finalizar con esto. Si se pone en pie un momento, por favor. Creo que si estás aquí es porque entendiste una verdad contundente acerca de gobernar la nación. Y la nación se va a gobernar desde arriba. Entendemos que hay posiciones que los hijos de Dios van a ocupar. No estoy en contra de eso, no estoy de ninguna manera negando eso, que Dios va a posicionar gente en posiciones de gobierno natural. Pero nosotros como iglesia y como hijos tenemos una ubicación en los lugares celestiales desde donde podemos gobernar. Así que vamos a asumir esta noche esa responsabilidad y vamos a comenzar nosotros mismos a declarar nuestra posición. ¿Le parece? Vamos a establecer que esa posición que tenemos la asumimos y asumimos la responsabilidad que con ella tenemos, porque esta nación, amados míos, no la van a rescatar los ministros que vengan de afuera, que nos aman mucho y vienen a echarnos una mano, pero la responsabilidad es nuestra. En esta noche, Señor, declaramos que hemos entendido la razón por la cual tú nos convocaste en este lugar. Y creemos, Señor, que hay algo poderoso en nosotros que podemos aportar para que esta nación pueda vivir al nivel de autoridad que tú quieres que se viva. Declaramos en el nombre de Jesús el gobierno del Todopoderoso sobre Honduras, el gobierno trascendental del Dios eterno, el Dios admirable, consejero, el que está por encima de toda situación y circunstancia. Pero vamos, hable usted, active usted, abra. Abre tu boca y comienza a declarar: yo soy un hijo de Dios, soy un hijo maduro, soy un hijo que acepta la responsabilidad, que acepta el desafío. Declaro que estoy sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Haré lo que esté a mi alcance para no bajarme de esa dimensión. Asumo la responsabilidad de demostrarle a los principados, potestades, huestes espirituales de maldad de las regiones celestes la multiforme sabiduría de Dios a través de mi vida. Me comprometo a manifestar el Cristo victorioso, el Cristo glorioso, el Cristo resucitado. Me comprometo a vivir, a caminar como un hijo maduro, porque esta nación necesita de hijos de Dios maduros que establezcan el gobierno. Yo creo, declaro, decreto en el nombre de Jesús el gobierno del Todopoderoso, el gobierno del Rey de las naciones sobre la nación hondureña, y declaramos que hijos maduros se levantan, hijos con revelación, hijos con entendimiento, con sabiduría, que sepan accesar al trono de la gracia, hijos que adoren pero que sean adoradores, corazones de adoradores que también adoren al Señor. Padre, entendemos que no hay gobierno sin adoración. Y esta noche, Señor, declaramos que tú levantas más y más adoradores en espíritu y en verdad,
que aquellos que están escondidos, aquellos que están en las cuevas, salen por la palabra, la revelación les llega, el Espíritu de Dios los alcanza, los alcanza. La revelación se hace más fuerte, poderosa, y ellos responden, reaccionan al llamado de Dios, responden al llamado de Dios para establecer una cobertura sobre esta nación, porque esta nación le pertenece al Cristo de la gloria, al Dios Todopoderoso, le pertenece a aquel que nos llamó, que nos salvó, que nos estableció, Padre. Y yo creo que tu revelación correrá, que la palabra que ha sido soltada en este lugar activará la palabra que está dentro de ellos, y aún surcará los aires para producir un efecto en su interior, para que sea desvelada la verdad que está en ellos y pueda venir un entendimiento para caminar, Señor, como tú has querido que se camine. Yo quiero bendecir a los pastores que están en este lugar, y bendigo a los que no están, declarando, Señor, que habrá un despertar en ellos, que más pastores se añadirán, mayor será el entendimiento y ellos responderán a este llamado. Bendita sea la iglesia del Señor Jesucristo, bendita sea la iglesia de Honduras, bendita la iglesia del reino en Honduras, bendita la iglesia en el nombre poderoso de Jesús, la que mostrará la multiforme sabiduría de Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor, al Rey que vive. Qué bendición.